Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a estar con ustedes. Pues terminamos la semana pasada, Creados para ser amigos de Dios, y espero que haya bendecido tu vida y hayas podido pues recibir alguna dirección, alguna confirmación. Y meditando sobre qué dar en este tiempo, la verdad es que ando ahí con la tentación de dar una enseñanza sobre que estudiemos conjuntamente sobre algunos puntos de la economía y algunos puntos que pueden ser ahorita muy importantes para el tiempo que estamos viviendo. Pero hay un tema que he estado pensando, creo que la iglesia, voy a poner aquí para que no se me pase el tiempo, que estamos tratando de hacer esta enseñanza no muy larga, a manera de que tú puedas recibir cada 8 días una enseñanza corta y práctica para tu caminar con Dios. Y bueno, si algo creo que la iglesia en este tiempo, por siempre, no solamente ahorita, pero muy especialmente en este tiempo, la iglesia vamos a tener que aprender a caminar más que nunca antes en lo sobrenatural. Y bueno, Jesús lo sabía, yo creo que por eso mismo el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que Él se iba a ir, pero no los iba a dejar huérfanos, ¿verdad? Sabía que Él iba a hacer falta cuando los discípulos caminaron con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, así dice la palabra, lleno del Espíritu Santo, y el Señor Jesucristo se movía a través de la revelación, la guianza, el poder del Espíritu de Dios. Y cuando Jesús sabe que va a partir, bueno, que va a ser entregado, que va a ser crucificado, que va a pasar por todo este proceso y que al final del camino iba a resucitar, pero iba a regresar con el Padre, y sabía que los discípulos iban a necesitar de su compañía, de su respaldo. Le dice a sus discípulos que no los iba a dejar huérfanos, que les dejaría otro igual a él, un paracleto, el cual los embestiría. Bueno, primero vendría a habitar en todo creyente, pero también dejaría el Espíritu Santo para que viniera a equipar a la iglesia. Es por eso que les dice en Hechos 1, vemos que el Señor dijo, y no se muevan hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Este ha sido un punto de discusión y de controversia, porque en algunas posiciones de interpretación sobre el Espíritu Santo viniendo a capacitar, hay quienes dicen, bueno, es que el Espíritu Santo se recibe una sola vez y ya, y sí es cierto, o sea, el Espíritu Santo, en Juan 14 dice el Señor Jesucristo, no los voy a dejar huérfanos, el Espíritu, el cual el mundo no puede recibir, no le ve, porque no le ve ni le conoce. El Espíritu Santo está en el mundo, está la persona, como lo vi en un taller que ya di sobre el Espíritu Santo, es la persona más importante en esta tierra, es Dios mismo entre nosotros, y el Espíritu Santo es el que nos convenció de pecado, juicio y justicia, y por eso algún día tú y yo reconocimos que necesitábamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero eso es para el que no conoce de Dios, es como va a encontrar a Jesús, ¿verdad? A través del convencimiento del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, después dice el Señor Jesucristo, Él va a venir en nosotros, le dijo a sus discípulos, está con nosotros y estará en ustedes, el cual el mundo no puede recibir. Tú recibes cuando Él viene a ti. Entonces, estaba en ese momento y en breve iba a estar en, que eso es lo que sucede cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Pero hay otra preposición que dice, y el Espíritu no se muevan
hasta que haya venido sobre ustedes. Cuando el Espíritu Santo viene sobre el creyente, lo capacita. Entonces vemos que Jesús está anunciando su salida, ¿verdad? Su partida con el Padre. Está anunciando la venida del Paracleto o el Espíritu Santo, el Paracleto no igual a él, porque sabe que tenía que vivir en nosotros para empezar el proceso de cambio interno, un cambio de corazón, pero también sabía que necesitaba el Espíritu Santo venir sobre nosotros para capacitarnos, ¿verdad? Para poder vivir en lo sobrenatural. Entonces el Espíritu Santo está en y viene a derramarse sobre nosotros. Y cuando se derrama sobre nosotros, entonces viene a impartir herramientas espirituales que nos ayudan para poder funcionar más eficazmente en el llamado que Dios tiene para nosotros. Ya vimos, creados para ser amigos de Dios, y somos sus amigos cuando lo amamos, lo obedecemos y cumplimos el propósito. Algo que comenté en esta semana, en la transmisión que estoy teniendo todos los días de 8 a 9 de la mañana, algo que dijo Danilo Montero en un video que vi sobre, no sé, estaba teniendo un congreso o estaba ministrando a la iglesia donde él pastorea. Dice, hay muchas personas exitosas en el mundo, eso no lo podemos negar, independientemente de algunas cuestiones que vivan, pero eso no es el tema ahorita. Pero la única persona que puede ayudarte a cumplir el propósito para el cual estás en esta tierra, para cumplir tu propósito, es Dios mismo. Entonces, Dios sabe que el propósito que tenemos nosotros como creyentes es ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y que sabe que en esta tierra es un mundo sobrenatural y que también íbamos a enfrentar un mundo sobrenatural, no solamente físico, sino sobrenatural. Así que Él quiso dejarnos al Espíritu Santo para que nos diera las herramientas para poder vivir en lo sobrenatural en esta vida y poder ser testigos así, de esa manera, poder ser testigos de Él, ¿verdad? Esta doctrina, pues hay cierto rechazo en algunos círculos cristianos por el abuso que se ha dado a los dones espirituales y a la mala ejecución de los mismos. En 1 Corintios hubo vemos que es una iglesia que está presentando varios problemas, eso lo estamos viendo, ahorita estamos ya casi por terminar 1 Corintios en el estudio en la mañana, y vemos que era una iglesia de gentiles y de judíos. Era una iglesia de personas que aún ya cuando se convirtieron, a unos querían acercarse a Dios a través de vivir una vida practicando el ascetismo. ¿Qué quiere decir? El aislamiento, el separarse del mundo y que nada lo contamine, ¿verdad? Y estaban los que querían abusar de la gracia y que decían todo me es lícito, ¿verdad? Entonces podemos ver la iglesia de Corinto, judíos y gentiles. Gente que quería vivir una vida de monasterio y otra gente que quería vivir una vida en libertinaje. Entonces vemos que la iglesia tenía cierto desorden, ¿verdad? Había mucha inmoralidad sexual, era muy carnal la iglesia. Y bueno, los dones de Dios son por gracia, no es porque no los merezcamos. Así que cuando una persona pide ser empoderado por el Espíritu Santo, ser revestidos del poder del Espíritu Santo, ser bautizados por el Espíritu Santo, estoy usando varias expresiones, entonces como es por gracia, el Espíritu Santo viene y derrama de su poder y le da estas herramientas espirituales. Y lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto es que había un abuso de los dones. Entonces, había un abuso en la participación de la Santa Cena, había un abuso de la libertad, o sea, había abuso en muchas áreas, ¿verdad? Pero a causa de este abuso, entonces algunos círculos cristianos han cerrado sus puertas para darle bienvenida a este empoderamiento, a este revestimiento de poder que el Espíritu Santo
puede darnos. Pero ahí mismo 1 Corintios 14, Pablo, sabiendo de ese, dice, da un mandato: hágase todo decentemente y en orden. Así que, pues el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, que son las herramientas que el Espíritu de Dios da para poder caminar en lo sobrenatural, está en 1 Corintios 12 y son llamados dones, carismas, ¿verdad? Y es la forma en la que a través de esos carismas los creyentes se desenvolverían en este mundo de una manera sobrenatural, ¿verdad? Entonces, ya vimos, son recibidos por gracia y son 9 dones, y los 9 dones están separados. En general, todos los estudiosos los separan en 3 grupos, esos 9 dones: los dones de revelación, los dones de poder y los dones de inspiración. De los 9, 3 de revelación, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento, que es el mismo, discernimiento de espíritus. Hay otro que es dones, otro grupo que se llama dones de poder, que es el don de fe, los dones de sanidades, el hacer milagros. Hay otro tercer grupo que es los dones de inspiración, profecía, dones de lengua, interpretación de lengua. 3 grupos: dones de poder, dones de revelación y dones de inspiración. Y bueno, el propósito es que nosotros podamos entender cuál es. El propósito de esta clase es entender para qué son los dones del Espíritu Santo. Pues porque si no entendemos cuál es la motivación por la cual Dios deja sus dones, entonces podemos hacer un mal uso de los dones, y hay una gran responsabilidad en cuanto a estos. Entonces, la motivación por la cual nosotros sería la correcta para poder anhelar los dones del Espíritu Santo, recibir los dones del Espíritu Santo, el primero sería pues que Dios sea conocido, ¿verdad? O sea, a través de las manifestaciones sobrenaturales. Dios es un Dios sobrenatural, por decirlo así. Entonces, la primera razón sería que Dios recibiera el reconocimiento de que es Dios y que todo lo puede. Es traerle honra, traerle gloria a Dios. Entonces, Jesús dijo muy claramente, dice, pero me serán testigos, ¿verdad? Entonces, una de las razones es darnos el poder para poder ser testigos, testificar de Él, ¿verdad? Se trata de que la gente que está alrededor de nosotros, a través de ese don que Dios nos da, pueda ver a Dios manifestándose de una manera tangible. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo empecé a conocer, yo venía de un grupo denominacional que no reconocían, déjeme poner de pie, que no reconocían pues pensaban que los dones había sido para un tiempo cuando la iglesia tenía que ser establecida en la iglesia de la iglesia neotestamentaria, y como necesitaban el poder para establecer la iglesia, Dios les dijo por eso a ese grupo solamente que iban a recibir estos dones, estos carismas, para poder establecer la iglesia, y que como la iglesia ya está establecida, entonces ya no es necesario los dones. Y pues evidentemente no puede ser así, porque la iglesia sigue siendo establecida en todo el mundo. O sea, hay lugares donde no ha llegado la palabra, aún hay colonias o hay zonas de cada estado, hay comunidades que no les ha llegado el evangelio. Y estamos en este mundo, es físico, pero este mundo es espiritual también. Y en el mundo se está manifestando, imagínense, Dios es Dios. Jesús sabía que Satanás fue un ángel caído que salió junto con una tercera parte de esa corte que había en el cielo, y está en el mundo engañando al mundo a través de manifestaciones milagrosas. Es uno de sus métodos. Está operando una opresión en el mundo para que sus ojos no sean abiertos y no reconozcan a Jesús. Es una lucha espiritual.
Sería verdaderamente sumamente ingenuo o arriesgado o prácticamente imposible enfrentar a ese mundo espiritual solamente con un conocimiento intelectual de la palabra o con una revelación. Pues la revelación es importante, la revelación me ayuda a crecer a mí, la revelación me ayuda a afianzarme en la palabra. Pero hay cosas que yo necesito, no solamente la revelación, el respaldo del Espíritu Santo trayéndome revelación, sino necesito que el Espíritu Santo me equipe para enfrentar el mundo, para salir yo adelante, para testificar y para llevar el Evangelio a los que no conocen. Así que vemos que la motivación debe de ser correcta. Puede haber muchas motivaciones para poder recibir los dones. Vemos, por ejemplo, ahí en el libro de Hechos, dice que había un hombre llamado Simón, que era un mago, no Simón Pedro, sino era un hombre, era un mago que era muy reconocido. Era tan reconocido que muchos llegaron a pensar que era el Mesías. Y este hombre movía un mundo espiritual y era un hombre recién convertido, se estaba acercando, todavía traía pues casi todo de su naturaleza, había nacido de nuevo, pero traía todo lo que era toda su naturaleza, o sea, traía todavía una naturaleza. Él, bueno, estaba cerca de la gente, no sabemos realmente si había tenido una conversión, pero estaba dentro del grupo. Este hombre, si bien estaba viendo que había reconocido, no sé si lo habíamos aceptado o no, nadie sabe, ¿verdad? Si una persona que hace una oración realmente tuvo la revelación completa o solamente fue algo emocional. Pero finalmente este hombre, Simón, andaba ahí cerca de los apóstoles, de los líderes, y estaba oyendo de la palabra, pero cuando se da cuenta que al imponer las manos los apóstoles sobre las personas para que recibieran el poder del Espíritu Santo, la capacitación del Espíritu Santo, sucedía algo sobrenatural. Entonces este hombre que estaba acostumbrado a manejar un mundo espiritual dijo, deme de ese poder, ¿verdad? Y lo quiso comprar. Y volteó Pedro y le dijo, tu dinero perezca. ¿Por qué? Porque las motivaciones que tenía este hombre llamado Simón no eran las correctas. Y de la misma manera sigue funcionando hasta el día de hoy. Cuando no entendemos cuál fue la razón por la cual el Señor Jesucristo dejó la promesa del Espíritu Santo y profetizó que vendría, y además dio la instrucción que esperáramos a ser llenos del Espíritu Santo, que fuéramos bautizados por el Espíritu Santo para poder ser testigos y para poder vivir en este mundo que es no solamente físico, sino también espiritual y salir adelante. Entonces, vemos que las motivaciones deben ser correctas, porque habrá personas que no van a tener las motivaciones correctas. Podemos ver que a lo mejor ya conoceremos cuáles son cada uno de los dones, pero a lo mejor es llamar la atención, a lo mejor es parecer más espiritual que otros. Y Pablo se ocupa aquí en el libro de 1 Corintios 12 a hablar sobre los dones espirituales, porque la iglesia, ya hemos hablado mucho de la iglesia de Corinto, era una iglesia muy carnal, era una iglesia con mucho orgullo también, porque había griegos y los griegos eran gente muy intelectual. Entonces, cuando vienen a Cristo, esos griegos intelectuales de buena oratoria empiezan a competir entre unos liderazgo y otro, y de hecho se hacen fracciones, unos que le iban a Pablo, otros que le iban a Apolos, otros que le iban a Cefas, y entonces vemos que la iglesia traía cosas de tu naturaleza pasada que podían en un momento dado desviar y establecer una motivación no correcta para poder y hacer mal uso de los dones. Así que los dones siempre tendrán como motivación traerle honra a Dios, que la gente conozca de Dios, que la gente vea que Dios es un Dios bueno. Entonces la motivación es para que su palabra sea conocida, para que el nombre de Dios, ¿cómo es conocido? Cuando el nombre de Dios es glorificado, cuando la gente dice, ¿qué quiere decir ser glorificado? Cuando la gente dice, Dios es Dios y hay un solo Dios y yo necesito a Dios en mi vida.
También los dones, dice Pablo usa una figura que los dones, usa la figura de la iglesia, que nosotros somos un cuerpo y en un cuerpo hay muchos miembros y cada miembro se sirve uno a otro. Por ejemplo, este es un dedo, es un miembro del cuerpo, pero este dedo está sirviendo a la mano completa. Y la mano está sirviendo al brazo, y el brazo está sirviendo al hombro, y el hombro está sirviendo a todo, aquí al tronco del cuerpo, y nos necesitamos unos a otros. Entonces los dones son para servir al cuerpo de Cristo, para complementarnos. No son para nuestro propio provecho, ni para manipular a la gente. Así que los dones deben de tener la motivación, el uso de los dones debe de tener la motivación correcta y debemos de tener claro que son para servir al cuerpo de Cristo. Ahora, ya entendimos que tenemos que guardar nuestro corazón, ya entendimos que a través de esos dones Dios me va a usar para ministrar al cuerpo de Cristo, para servir al cuerpo de Cristo. Por ejemplo, a través de la palabra de ciencia, pues yo puedo tener la revelación. Voy a poner un ejemplo, ahorita lo vamos a estudiar en breve, pero puedo tener una revelación que a ti te necesita para que sigas adelante. Entonces, a través de ese don de la palabra de ciencia o palabra profética, yo puedo darte una palabra de ánimo que Dios te está dando o te revelo algo que te está estorbando para seguir adelante, ¿verdad? Así que, ¿cómo podemos lograr, verdad, recibirlos? ¿Cómo podemos, tengo que calificar? ¿Qué tengo que hacer para tener esos dones? Pues primero aceptar que los necesitas, ¿verdad? Porque si tú dices, no, yo no necesito eso, yo puedo compartir la palabra, yo puedo vivir esta vida que es también espiritual, yo puedo vivirla con mis propias fuerzas. La verdad es que no, eso no es real, ¿verdad? Pero al fin, para poder recibir esos dones, yo tengo que reconocer que los necesito. Yo tengo que reconocer que mi sabiduría es limitada y que necesito que Dios derrame de lo sobrenatural para poder vivir en esta tierra que, aunque parece ser que es solamente natural, también esta tierra tiene un mover sobrenatural, y sin Cristo ese mover sobrenatural viene de parte del diablo. Entonces yo tengo que tener un mover también sobrenatural para poder enfrentar la vida y poder salir adelante en lo que Dios me ha puesto a hacer aquí, ¿ok? Entonces tenemos que reconocer que los necesitamos, tenemos que recurrir al que los da. ¿Quién da los dones del Espíritu Santo? Pues Jesús. Jesús dijo Juan el Bautista, yo a la verdad los bautizo con agua, pero el que viene tras mí, del cual yo no soy digno de atar la correa de sus sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, ¿verdad? Entonces tenemos que pedírselo a Dios, que nos dé el bautismo de Jesús. Tenemos que no solamente reconocer que los necesitamos, pedirlos, sino tenemos que tomarnos un tiempo como el que estamos ahorita para entender cómo funcionan, para qué son y evidentemente pues usarlos en la iglesia para edificar al cuerpo de Cristo y en todo lugar donde estemos, ¿verdad? Pues una vez que hemos recibido los dones, va a ser necesario estarlos practicando. Porque vivimos en un mundo espiritual de par que Satanás está en esta tierra, pero también vivimos en un mundo físico que está tan afanado con las cosas físicas que muy fácilmente pierde lo espiritual, lo sobrenatural. Entonces nosotros, una vez que hayamos recibido el don del Espíritu Santo que Él nos quiera dar, nosotros tenemos la responsabilidad de cultivar ese don, de tener una buena mayordomía con ese don. Ese don no es para mi propio beneficio, es para ministrar al cuerpo de Cristo y para mostrar al mundo que no conoce a Dios que hay un Dios sobrenatural, ¿ok? Entonces vamos a tener que estar practicándolos y no
no hacerlos a un lado, porque tarde que temprano, si nos descuidamos un poco, el mundo nos va a jalar y sin darnos cuenta empezamos enamorados del Señor, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, empezando a movernos en estos dones, pero si no tenemos cuidado de estar en lugares donde esos dones puedan ser ocupados o ejercitados, entonces los dejamos de ocupar, por lo tanto los dejamos de ejercitar y en un momento dado, cuando los dejas de ejercitar, entonces ya se quedan relegados a un lado, ignorados, ¿verdad? Entonces tenemos que desearlos, tenemos que no podemos ignorarlos, tenemos que anhelarlos y tenemos que tener el deseo, tenemos que tener la conciencia también de que Dios quiere de que tú y yo tengamos esos dones. Desgraciadamente batallamos con muchísimo condenación, desgraciadamente a veces batallamos en nuestra vida antes de Cristo con una identidad muy lastimada, donde pensamos que nosotros no tenemos nada que darle a nadie, vivimos con una autoestima muy baja, pero quiero decirte que en cuanto a nosotros, dice el Señor, para mí fuiste de gran estima. Yo te escogí, te puse nombre. Para mí fuiste honorable. Entonces, para nosotros fuimos de tanta estima que el Señor consideró válido subir a esa cruz para darnos la vida eterna a ti y a mí. Pero no solamente eso, sino que Dios nos ama tanto, Jesús nos ama tanto, dio su vida, y que no solamente dio su vida para nuestra salvación, sino que le dio paso a la venida del Espíritu Santo para que tú y yo pudiéramos ser embestidos de ese poder. Así que tenemos que desearlos, ¿verdad? Tenemos que anhelarnos, tenemos que cuidarlos. Entonces, si queremos que Dios nos use en esta tierra, así como vemos, pues no sé, la vida que tú veas, la vida de Pablo fue usada, pero Pablo declara claramente y dice, yo no vengo a ustedes con sabiduría humana. Y miren que Pablo tenía muchísima sabiduría humana. Pablo dice, yo he venido con ustedes con poder, inspirado por el poder del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. He venido con ustedes por la revelación del Espíritu Santo. Porque yo en lo natural, la sabiduría que yo tengo es muy limitada. El libro de Santiago dice, la sabiduría del mundo es terrenal, animal y diabólica. O sea, la sabiduría del mundo como única fuente de sustento para el cristiano es imposible. Hay una influencia del mundo espiritual en la sabiduría del mundo. Ahora nosotros necesitamos esa manifestación del Espíritu Santo para que nos venga a abrir los ojos en muchas áreas de nuestra vida y nos ayude a enfrentar la guerra espiritual que estamos enfrentando. ¿Okay? Así que son sumamente importantes. Yo creo que muchas veces hay etapas de nuestra vida que no nos movemos en lo sobrenatural, que solamente estamos operando en lo natural, y el Señor quiere que entendamos que en esta tierra hay un mundo espiritual y que quiere que los manifestemos, y que el don que tú ya recibiste, si tú no lo has avivado, en este tiempo estamos en tiempos muy determinantes en la historia del ser humano, y en este tiempo tenemos que poner en práctica los dones sobrenaturales, los dones del Espíritu Santo. Por eso vemos que Pablo anima a los creyentes a recibir los dones, pero también vemos que Pablo tenía una persona muy amada, que fue parte de todo su trabajo en el ministerio, que fue Timoteo, y le dice, Timoteo, varios consejos que le da Pablo a Timoteo. Le dice, la primera, dice, cuida la iglesia de los falsos maestros y cuídala también de ti mismo. Vemos el corazón de un papá, ¿verdad? De Pablo dándole las directrices a su hijo espiritual, Timoteo. Timoteo, cuida la iglesia, pero también cuídala de ti, ¿eh?
¿Por qué pudiéramos, aquí podemos inferir? Porque puedes caer en orgullo, porque si tú no estás pegado al Señor, entonces puedes caer en una falsa doctrina, porque puedes ser confundido, en fin, por mil cosas. Pablo le da varias instrucciones a Timoteo y entre una de ellas, Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que fue puesto sobre ti cuando impusimos las manos, cuando te ordenamos. Entonces, hay los dones del Espíritu Santo. Una vez que nosotros los recibimos, nosotros tenemos que estar avivando. ¿Cómo se aviva? Ejercitándolos, aprovechando toda la ocasión que se nos presente para poder hacer uso de ese don, y entonces a través de ese uso la gente reconozca que Dios es un Dios de poder, es un Dios que para Él nada es imposible, y a través de ese don entonces el Señor Jesucristo sea glorificado. Así que tenemos que anhelarlos, tenemos que practicarlos, tenemos que cuidar las motivaciones que tenemos para anhelarlos. Y tenemos evidentemente que usar todas las circunstancias, todas las oportunidades para poder usar ese don. Y esto es muy emocionante porque, por ejemplo, para una persona que tiene el don de sanidad, ¿no? Y de repente llega una persona que está enferma, pues voy a poner las posibilidades. Esta persona que sabe que tiene el don de sanidad, y de repente viene una persona, perdón, entonces vemos una persona que tiene estos dones, y la oportunidad que se da, pues es en el día a día. El problema es que pensamos que los dones son para usarse solamente en la iglesia. O sea, ¿cómo la gente va a glorificar a Dios? Por ejemplo, cuando decimos los dones son para traer gloria a Dios, cuando nosotros estamos en la oficina y entendemos o nos enteramos de que un compañero está enfermo o tal vez de algo grave, y tú vas y oras por esa persona porque tienes el don de sanidad, entonces esa persona conoce de un Dios de poder, un Dios de amor. Entonces debemos de ejercitarlos sin que nos dé temor. El problema es que nos da miedo. ¿Y qué tal si no se sana, verdad? Entonces, pues yo no sé, el Señor dice ir y poner las manos, ¿verdad? Orar por los enfermos. Entonces, el temor, la inseguridad, ¿verdad? Los fracasos del pasado que a lo mejor nos estigmatizaron y pensamos que ya no tenemos nada bueno que aportar al mundo, pero Dios rescató tu vida, Dios rescató mi vida, Dios nos dé salvación, y además el Señor nos dejó el Espíritu Santo para que venga a habitar en nosotros como creyentes, y ahora somos templo del Espíritu Santo, pero más allá, nuestra relación con Dios tiene que ver principalmente con Él para bendecir el mundo. ¿Y cómo bendecimos al mundo? Sirviéndoles. ¿Y cómo podemos servirles? De muchas maneras, en la vida práctica, pero también podemos servirles a través de lo sobrenatural que se está manifestando en nuestra vida, y esos son los dones del Espíritu Santo. Vamos a verlo con calma, ¿verdad? Así que aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, aviva el don que recibiste del Espíritu Santo cuando impusimos las manos. Y yo quiero invitarte, si tú me estás viendo y si por alguna razón en algún tiempo atrás tú estuviste moviéndote en un don espiritual, pero te has enfriado, te has alejado, has dejado que ese don se apague, yo quiero invitarte para que tú empieces a avivar nuevamente el don que te fue impuesto cuando oraron por ti, para cuando recibieras el Espíritu Santo, la investidura de poder del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero invitarte a que avives el don que te fue impuesto cuando oraron por ti para recibir al Espíritu Santo, para que viniera sobre ti a capacitarte. Posiblemente lo has tenido dormido, la vida, el trabajo, la casa, los hijos, el matrimonio,
has perdido esa dimensión de vida, y la vida espiritual, si no la caminamos en lo sobrenatural, se empieza a hacer una vida muy árida, muy desértica. Así que hay una responsabilidad. Aquí Pablo le está diciendo a su discípulo, a su hijo espiritual, Timoteo: aviva el don que te fue dado. Y esto pues me viene a la mente como cuando tenemos ahí que estamos haciendo la carne asada, ¿verdad? Y está la llama muy bonita, pero de repente empieza a bajar. ¿Qué hacemos para avivar el fuego? Empezamos a soplarle, ¿verdad? Empezamos a ejecutar una acción para que esa llama no se apague. Entonces, pues hay una responsabilidad. Resumiendo, los dones del Espíritu Santo son para ser testigos de Él, para que podamos, para que Dios sea glorificado en esta tierra a través de sus hechos de poder. Tenemos que cuidar cuáles son las motivaciones. Las motivaciones correctas es servir a los demás, y tenemos que tener una responsabilidad de darle un mantenimiento a ese don. Tienes que estar en lugares donde sea necesario o se brinden las oportunidades para que tú ejercites y tú pongas a funcionar el don que Dios te dio. Bueno, pues yo termino esta primera clase, estoy tratando de hacerla muy corta para poder que tú lo puedas retener, y termino con esta invitación en esta primera clase. Si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, vamos a estar estudiando esto, y al terminar este estudio, que vamos a llevarnos 4 semanas más, muy probablemente, vamos a orar para que el Señor derrame sobre ti la investidura, el poder del Espíritu Santo. Si tú ya eres cristiano, ya habita en ti. Pero si no han orado por ti para que recibas, como le dijeron los discípulos a ciertos discípulos que encontraron allá en la iglesia en Éfeso, iban allá en un camino y les dicen, encontraron a ciertos discípulos que estaban ahí, y estos servidores le dijeron, ¿han recibido el Espíritu Santo? Eran unos discípulos, y le dicen, pues ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y le preguntan los otros, entonces, ¿en qué fueron bautizados? Y contestan, fuimos bautizados en el bautismo de Juan, o sea, en el bautismo en agua. Y entonces dice que estos discípulos se acercaron a esos creyentes y les impusieron las manos y recibieron el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Así que vamos a estar orando para que tú lo recibas, pero sigue, anhélalo como nunca antes. Yo te puedo decir que mi vida espiritual nunca fue igual después de haber recibido a la plenitud del Espíritu Santo. Yo siempre dije, Dios debe de ser más tangible. Yo sé que Dios existe, yo sé que Dios lo siento en mi corazón, pero yo quiero ver a un Dios tangible en mi vida para dirigirme a mí, para manifestarse en mí y para poder hablarle a la gente de un Dios que lo pueden palpar de una manera tangible. Así que si no lo has recibido, lo vas a recibir. Y si ya lo recibiste, sácalo del archivo. Pídele al Espíritu Santo, perdóname, tú me diste este regalo y este regalo lo he dejado ahí guardado en el cajón. A partir de este momento, hay gente que en este momento necesita una palabra de sabiduría porque está problemada económicamente, está problemada con problemas de la familia. Todo esto ha traído fricción dentro de la familia. Hay una violencia intrafamiliar. Estaba leyendo que había 600 llamadas, si no me equivoco, 600 llamadas diarias de personas violentadas en el hogar en este momento. La gente necesita una palabra de Dios, una palabra. ¿Y tú cómo vas a saber cosas que a lo mejor no te dicen? Pero a través de esos dones sobrenaturales, Dios te puede hablar los secretos del corazón de esa persona para que tú le des una palabra certera. En este momento, más que nunca antes, la gente está temerosa a morir. Tú puedes ser el conducto para ir a orar por esas personas y sean sanadas. En este tiempo, la gente está necesitando una manifestación milagrosa de parte de Dios, algo, y tú puedes
el Señor puede obrar a través de ti porque tú te mueves en dones de milagros. Así que, iglesia, despertemos. Qué bendición tan grande que el Espíritu Santo esté con nosotros. Hagámoslo nuestro mejor amigo, y si por alguna razón el regalo que Él te dio de ese don, en algún día que oraron por ti para que recibieras el bautismo del Espíritu Santo, lo recibiste y a lo mejor ni siquiera te enteraste cuál fue el don que tú recibiste, el regalo que el Espíritu Santo te dio para que tú vivas una mejor vida en esta tierra y para que tú puedas ministrar a la iglesia, porque lo necesitamos, nos complementamos unos a otros, y para que tú puedas llevar con autoridad y con una demostración de lo alto, como dijo Pablo. Yo no vengo con palabras de sabiduría, que por cierto tengo mucha, humana, pero yo sé que esa no es suficiente. Yo vengo con una demostración de poder y de poder de lo alto. Así que no te pierdas, vamos a empezar a estudiar en las siguientes clases el primer grupo de los dones. Que tengas un buen día y nos vemos en la siguiente clase. Thank you.